maestros, bienvenidos a esta segundo día de actividad. Y como pueden visualizar ustedes en la pantalla, el día de hoy vamos a trabajar la planificación curricular, ya que hemos dado lectura a la norma técnica, se han compartido algunos instrumentos, digamos así, que ustedes los pueden llevar como propuesta a su institución educativa para que sean institucionalizados y puedan ser insertados en el plan, en el PI, ¿no? Puedan ser trabajados pues a nivel institucional o en su defecto pues trabajarlo a nivel de ciclo o a nivel de grado, ¿no? Lo que yo siempre trato de presentar es lo que yo hago en mi práctica, como les decía, y siempre que tiene que ser funcional, que me sea útil para mi trabajo, ¿no? Y que no me genere problemas y me estrese. Entonces, son estrategias que yo voy compartiendo aquí con ustedes. Bien, entonces, estamos aquí en este curso porque venimos o estamos preocupados, ¿no? Por cómo será la planificación para este 2022. Un minuto, por favor. La máquina está media. Entonces, siempre partimos como con los chicos, ¿no? Recogiendo algunos saberes relacionados a la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Y creo que dentro de las preguntas que nos vamos formulando, que nos vamos cuestionando, ¿no? Para este año, a pesar de que estamos de vacaciones, pero nuestra cabecita no deja de pensar, ¿no? Y nos hemos formulado tal vez algunas de estas preguntas y otras más sobre cómo empiezo mi planificación curricular para este año 2022, ¿no? ¿Irá a estar, aprende en casa? ¿Me irán a seguir dando las actividades? ¿Cómo será? ¿No? Entonces, ahí tenemos una gran necesidad formativa. ¿Qué necesito para elaborar mi planificación curricular? Ya en la actividad, en la sesión anterior, veíamos algunos insumos que son necesarios para elaborar una planificación pertinente, ¿no? Lo que nos dice el currículum, que la planificación sea pertinente. Entonces, yo no puedo hacerla pertinente si yo no tengo información, ¿no? De mis niños, de mis estudiantes, de cómo, qué parte de la competencia o del estándar han logrado, cómo es el contexto familiar, qué características tienen las familias de mis estudiantes, y ahí presentaba esos cuadritos, ¿no? Qué problemáticas se presentan a nivel de mi institución educativa, a nivel de la comunidad donde se encuentra mi institución educativa, de la región, del departamento, de la región, del país, y por qué no decirlo también con temas coyunturales a nivel mundial, como por ejemplo esta pandemia, ¿no? ¿Qué tipo de planificación debo elaborar para mis estudiantes? Ya leíamos la norma técnica también, ¿no? Y ahí nos habla pues de la planificación de experiencias de aprendizaje y también nos habla de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, y ya la vamos a ver en otra reunión, es una planificación. ¿Por qué? Porque es una planificación, porque dice que el estudiante tiene que ser evaluado de la misma forma en que aprende, de la misma forma en cómo le presentamos las actividades de aprendizaje. Entonces, de esa misma manera tiene que ser evaluado el estudiante. No puede ser evaluado de una forma diferente, ¿no? Entonces, la prueba escrita de 5 preguntas o la prueba de alternativas múltiples ya queda, ¿no? Fuera de la mirada que nosotros le dábamos antes, ¿no? Al término de la unidad, al término de la experiencia, al término del bimestre, le dábamos el rol de exámenes, eso ya queda descartado, ¿no? Entonces, hasta de repente, hasta el 2019, algunos maestros veníamos aplicando ese rol de exámenes, pero ahora ya queda fuera de contexto, ¿no? No quiere decir que yo no puedo aplicar una ficha como instrumento para recoger saberes de mis estudiantes, sí lo puedo hacer, pero en el desarrollo de la actividad, como una estrategia para recoger información de cuánto han aprendido, ¿no? Recordemos que hoy hablamos de la metacognición. Entonces ahí yo puedo aplicar una ficha con algunas preguntas, pero ya no una evaluación donde tengo que sentar a hacer 2 tipos de evaluaciones, fila A, fila B, y ubico a los estudiantes dejando un espacio, así como nos han aplicado a nosotros, nos aplican las evaluaciones para
los ascensos, para el concurso de nombramientos, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluación ya no se aplica en el aula y poquito a poquito va quedando fuera del contexto. Entonces, aquí ya estamos hablando de la planificación, de la evaluación diagnóstica para recoger información y por otro lado, pues de las experiencias de aprendizaje. ¿Ya? De las experiencias de aprendizaje es lo que vamos a trabajar. Y si por ahí sale, pues hay una necesidad mayor que necesita que yo elabore un proyecto, entonces lo puedo hacer de manera paralela. No es que dejo de hacer mi experiencia y hoy trabajo un proyecto, no. Porque cuando trabajamos proyectos, los proyectos que vamos a trabajar con los chicos, de acuerdo a esas matrices que veíamos la clase anterior, tengo que involucrar a las familias, ¿no? Hoy se hace necesario involucrar a las familias en este trabajo para que el trinomio esté completo, ¿no? Y podamos ir acortando esa brecha. Recordemos que los papás no son maestros, no son profesores, no tienen la didáctica para poder enseñarle a sus hijos, ¿no? A veces nosotros como maestros cometemos uno de los errores grandes en enviar una serie de actividades para que las hagan los niños en la casa. Y muchas veces, ¿no? Quien termina haciendo la actividad es la familia, es la mamá o es el papá, ¿no? Y el niño el día siguiente regresa con su trabajo, con su tarea que ha resuelto, ¿no? Ya sea escrita, ya sea manual. Entonces, cuando tú le preguntas al niño para verificar si él la hizo, no te responde. Entonces yo me pregunto y digo, ¿para qué dejar tareas complicadas en la casa, para la casa? Si podemos y el niño permanece en el colegio un determinado tiempo donde tenemos que aprovecharlo al máximo, entonces que vaya a la casa para que haga otro tipo de actividades que no demanden, que no sean, que desarrollen habilidades cognitivas, pero que no sean esas famosas tareas que les mandamos, 4 problemas, desarrolla la página tal hasta la página tal. ¿No? Porque a veces en la casa no tienen el apoyo para el acompañamiento, ¿no? Los papás se desesperan y no saben cómo enseñarle a sus hijos, claro, porque ellos no han estudiado para ser maestros, ¿no? Por ahí que tengamos la suerte de que contemos con un padre de familia que sea docente en buena hora, pero en la gran mayoría no sucede eso. Entonces, tenemos que darles tareas, como ya les contaba en la reunión anterior, ese tipo de tareas podríamos darles a los chicos. Otra de las preguntas que nos vamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debo considerar al elaborar mi planificación curricular? Entonces, esto yo lo voy a encontrar en el currículo nacional. Recuerden que antes del 2019 salió una cartilla de planificación donde menciona estos elementos que debe tener mi planificación curricular. Y cuando hablo de planificación curricular, me refiero pues a la planeación anual, porque debo tener un bosquejo de qué cosa es lo que yo voy a hacer durante todo el año, ¿no? Los elementos debe tener esa planificación anual, no debe ser compleja, tiene que ser precisa, me tiene que ayudar para poder yo elaborar mis experiencias de aprendizaje, entonces no tiene que ser algo tan tedioso, tiene que ser algo sencillo, como les digo, ¿no? Tiene que ser algo que me va a ser útil. ¿Y qué más? Tengo que planificar mi experiencia de aprendiz, mi experiencia diagnóstica o mi evaluación diagnóstica y tengo que determinar pues mis experiencias de aprendizaje. Entonces, es preferible que estas planificaciones se hagan de manera colaborativa, a nivel de grado, ¿no? De manera específica, tal vez la planificación anual a nivel de ciclo, que nos va a favorecer a todos los que participemos en esta planificación, ¿no? En la elaboración de esta planificación. Entonces, como toda actividad, después de haber respondido algunas de estas preguntas, ¿no? No podemos dejar pasar cuál es el propósito, cuál es el motivo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Así como con los chicos hacemos un propósito, también acá porque es una actividad, es una experiencia de aprendizaje. Entonces, mi propósito de hoy día es elaborar mi planificación tomando en cuenta los insumos que se requieren para ello. Elaborar, clarificar sobre todo, ¿no? Clarificar, disipar algunas dudas de repente que yo pueda tener y me vuelva pues autónomo, porque ese es el objetivo, lo que nos dice el marco del buen desempeño docente, que logremos esa autonomía, ¿no? Que nosotros seamos autónomos en elaborar nuestra planificación
curricular y que ya no la estemos pues comprando, ya no estemos prestándola. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, no va a responder a esas características que debe tener mi planificación curricular, ¿no? Que debe ser contextualizada, que debe ser diversificada, que tiene que ser flexible, que tiene que responder a las características y necesidades de mis estudiantes, ¿no? Sobre todo eso, a las características y a las necesidades de aprendizaje que tienen mis estudiantes. De repente, el equipo de primer grado de la institución educativa A tiene ciertas necesidades de aprendizaje, mientras que el equipo de otra institución educativa, a pesar de que están, como les decía, en la misma comunidad, en el mismo distrito, ¿no? O en la misma provincia, o en el mismo centro poblado, no tiene las mismas características. Y ya les decía, yo les explicaba en la reunión anterior, ¿no? Yo trabajo en Monsefú, las características de mis niños, en su gran mayoría, son niños que vienen de los alrededores de Monsefú, ¿no? Son muy pocos los que vienen de la misma comunidad propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen esos niños que vienen del campo? Entonces, es importante que yo conozca esas características. Por eso hacemos el PI, por eso hacemos el PAT, ¿no? Por eso hacemos los documentos de gestión, para que nos permita conocer mejor cómo son nuestros estudiantes. ¿Qué queremos con esos estudiantes? ¿Hacia dónde debo apuntar yo? ¿Y qué es lo que me va a ayudar a lograr todo lo que yo me proponga? Pues mi planificación. Para ello voy a planificar. Entonces ahí viene la respuesta, ¿no? Entonces, caramba, ¿cómo hay maestros que compran planificaciones? Yo un poco que los disculpa a los maestros que compran planificaciones o comparten las planificaciones que se encuentran en las redes sociales, porque de repente hay muchos conflictos, porque no han aclarado muchas ideas para poder elaborar su planificación. Entonces, hay ese temor, ¿no? No hay todavía esa autonomía para poder elaborar esa planificación. Entonces, miren, para poder elaborar nuestra planificación, yo necesito tener ciertos insumos, como ya lo veíamos en la reunión anterior. Pero no solamente basta con esas matrices, con esos cuadros de recojo de información. Por un lado, el leer y analizar el estándar del ciclo, ¿no? Para poder determinar ahí las necesidades de aprendizaje. Por otro lado, la información que voy a recoger a través de los resultados que me va a dar después de 2, 3 o 4 semanas, depende de cuánto dure mi evaluación diagnóstica. Entonces ahí tengo otro insumo más. ¿Qué más me va a servir de insumo para poder elaborar mi planificación? Muy bien, durante este 2020 y este 2021 hemos hecho experiencias de aprendizaje, tal vez al principio, en el primer año, hemos copiado tal cual las experiencias de Aprendo en Casa. Ya en el segundo año hemos intentado diversificar o de repente las hemos diversificado y las hemos contextualizado o solo hemos tomado las que nos interesaban de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes o hemos hecho una mixtura entre el 2020 y el 2021. Nadie nos decía que no podíamos hacer eso, ¿no? Porque el ministerio nos dijo que eran propuestas, tanto la del 2020 como la del 2021, eran propuestas de ayuda para el maestro. Ya en el 2021 nos presentaba las actividades, las experiencias y nos iba orientando de cómo contextualizar y cómo diversificarlas. Y ahí estaban los modelos propuestos. Inclusive nos dieron un modelo de planificación diagnóstica y al principio pues fue todo un conflicto para nosotros los maestros porque nosotros nos encontrábamos preparando una evaluación para matemáticas, una evaluación para comunicación, una para personal, una para ciencia. Y nos dieron insumos por áreas, ¿no? Entonces el maestro como que le generó todo un conflicto. Desde ahí podíamos tomar esos modelos, ¿no? Y armar mi propia experiencia diagnóstica, que así le denomino yo, o experiencia cero, ¿no? Lo importante es el fin. ¿Cuál es el fin que va a cumplir, ¿no? El nombre lo determinamos nosotros siempre y cuando tengamos claro cuál es el fin y qué elementos debería tener o debe tener. Por otro lado, tenemos la ficha de recojo de información familiar, la que ya les compartía, ¿no? Entonces, miren, con todos estos insumos, ¿no? La matriz de nudos críticos. ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero eso no nos han presentado en este taller, la matriz de nudos críticos. Los nudos críticos están cuando nosotros, de repente en el mes de diciembre,
o el año pasado, en el mes de marzo, nos reunieron de manera virtual y años anteriores de manera presencial, nos reunían y lo dice la norma técnica que tenemos que hacer 2 semanas de gestión antes de iniciar el año escolar. Entonces el director saca el PI, saca el PAP, saca el reglamento, saca esos documentos y los revisamos. Ay, pero qué pesado, esa es tarea del director. No, no es tarea del director, porque es ahí, en esos documentos de gestión, en base a la experiencia del año anterior, es donde vamos a ir identificando esas necesidades que hay en mi institución, no necesidades físicas, ¿no? Me refiero a necesidades en relación a las personas, al material humano, tanto para los estudiantes como para los docentes, para quienes forman parte de esa institución educativa, incluido el personal de servicio, personal administrativo y los padres de familia, incluido, ¿no? Incluida la sociedad muchas veces, porque a veces afuera, ¿no? Y afuera encontramos oportunidades, pero también encontramos amenazas, ¿no? Entonces, esa matriz de nudos críticos es lo que en algún momento nosotros lo conocíamos como el FODA, ¿no? Hoy se llama matriz de nudos críticos, pero en el fondo es un FODA. Entonces, qué importante es que a nivel institucional se haga ese FODA. ¿Por qué? Porque el director no va a poner lo que él cree, lo que él piensa, sino es lo que todos en comunidad, de manera colaborativa, nos reunimos y hacemos un FODA, el FODA institucional. Y a través de ese FODA van a saltar las problemáticas que tienen que ser atendidas de manera inmediata o progresiva a través de nuestras planificaciones. ¿No? Muy bien, los maestros nos quejamos, sí, los chicos no hacen las tareas, sí, los chicos llegan tarde, sí, pero frente a eso, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer como institución. ¿Es un nudo crítico? Sí. ¿Es un problema? Sí. ¿Pero qué hace el director? Ah, tiene bien guardado su PI, su PAC, su reglamento. Cuando llega el monitoreo de la UGEL, uy, lo saca su PI, su PAC. Le hacen las preguntas, porque ahora es así, le hacen las preguntas para recoger información y ver si realmente el director y toda su plana docente conocen el PI, han hecho esas 2 semanas de gestión. Entonces, todavía nosotros como maestros no le encontramos la debida importancia o la finalidad que tienen esas 2 semanas de gestión. Entonces, cuando nosotros hacemos ese trabajo realmente en esas 2 semanas de gestión, a mí me va a servir muchísimo. ¿Para qué? Para elaborar mi planificación curricular, para evaluar, para elaborar mis proyectos, para elaborar mis experiencias de aprendizaje. Entonces, por ahí tenemos, miren, una gran riqueza que me va a ser útil para esta planificación, ¿no? Tanto la de largo plazo como la de corto plazo, ya sean experiencias, ya sean proyectos, ¿no? Por otro lado, también tenemos que considerar al PI, ¿no? ¿Y qué tengo que considerar del PI? La visión, la misión, es importante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde apunta mi institución? ¿Qué tipo de estudiantes, no? Quiere formar mi institución. Ah, quiere formar estudiantes críticos. ¿Y qué hago yo para que mis estudiantes sean críticos en mi planificación? De repente, nada, o muy poco, o tal vez mucho. Ah, queremos formar estudiantes investigadores. Muy bien. ¿Qué haces tú en tu planificación para formar estudiantes investigadores? No, recién cuando estén en quinto, cuando estén en sexto. No, tienes que hacer investigación desde primer grado. Si no, no lo pongas en la misión, pues. No lo pongas en la misión, ¿no? ¿Qué más buscamos? Ah, decimos, buscamos formar niños con valores. ¿Cómo trabajan los valores? ¿En qué experiencia de aprendizaje consideras tú los valores para trabajar? ¿Estás desarrollando un proyecto para trabajar los valores? ¿Qué valores has identificado que le faltan a tus estudiantes y a sus familias? ¿No? Ah, no, hoy día voy a trabajar la responsabilidad. En la otra experiencia, pondré por ahí pues los derechos o pongo por ahí la veracidad, la puntualidad. Pero son esos valores las necesidades que hay en tu grupo humano, en tu institución, en las familias de tu institución, ¿no? Entonces, miren, todo lo que yo tengo que recoger. Estos 2 meses, ¿no? De enero y febrero, son cruciales para que nosotros, que estamos de vacaciones,
de a poquitos, vayamos recogiendo esa información, vayamos haciendo esa mirada a nuestra institución, ¿no? De manera así muy general, haciendo ese mapeo, llenando ese cuadrito. A ver, ¿qué le falta a mis niños? ¿Qué problemas hay en mi institución? ¿No? ¿Qué tengo que trabajar? Muy bien, se trabajan las normas, también están en los documentos de gestión, pero ¿realmente esas normas son las necesidades de mis estudiantes? ¿O son porque ya tengo que ponerlas y la UGEL ha dicho que las publique? No, tenemos que elaborar normas que realmente ayuden a desanudar esos nudos críticos que tenemos en nuestro PI. Por eso es que el PI debe durar 6 años. Al término de los 6 años, el producto humano, que en este caso es el grupo de niños que egresa, tiene que salir con un perfil diferente a la promoción anterior, ¿no? Porque con él he trabajado, con este grupo humano se ha trabajado esto. ¿Nos ha dado resultados lo que hemos plasmado en el PI? No, algo está fallando. Para eso, a mitad de año, se hace una evaluación de los documentos de gestión para ser reestructurados, ¿no? Para ser fortalecidos, porque hay algo que está fallando, pues, porque por un lado tenemos la teoría y por otro lado tenemos la experiencia. Tal vez pusimos actividades, demasiadas actividades, que hay tantas que no hemos hecho ninguna, ¿no? Ahora que el tiempo transcurre tan rápido. Entonces, miren, esa es la finalidad de elaborar en comunidad los documentos de gestión. ¿No? Esa es la finalidad, construir los documentos de gestión si no se tienen, o si se tienen, actualizarlos a nivel de la comunidad, donde participan pues el director, le encabeza esa reunión, acompañan los docentes, involucramos también al personal administrativo y al personal de servicio, y si se puede, a algunos padres. Y si tenemos en la institución a nuestro alcalde y su grupo a nuestra teniente o teniente alcalde y su grupo de regidores, también, porque los niños también necesitan ser escuchados. ¿No? Yo me acuerdo en el 2019 que invitamos a nuestras autoridades escolares y ellos nos dijeron un montón de necesidades que nosotros como adultos ni siquiera las habíamos imaginado, ¿no? Y ellos nos dijeron, tenemos un patio pequeño, entonces no podemos usarlo todos los niños. ¿Cómo podemos hacer un recreo dividido para que todos gocen del patio? Ellos llevaban una propuesta ante un problema, ¿no? ¿Qué podrían hacer los profesores o la directora, decía, para poder traer juegos a la hora de recreo? Ludo, ajedrez, damas, rayuela, decían. Porque no podemos utilizar la pelota porque el patio es muy chico, pero podemos hacer otras actividades. Miren lo que ellos llevaban y nosotros no lo mirábamos. Era un gran problema. Nosotros decíamos, ¿por qué los niños a la hora de recreo se empujan, se golpean, responden con manazos? Porque ahí había un problema que ellos nos hicieron ver, ¿no? Ellos nos hicieron ver. El personal administrativo, el personal de servicio también tiene algunas problemáticas que a veces nosotros no las vemos, ¿no? Entonces es importante que en esa reunión de actualización, elaboración o evaluación de los documentos de gestión participe toda la comunidad educativa, ¿no? Ese es el ideal. Entonces, una vez que yo tengo todos estos insumos, los documentos de gestión, también debo revisar mi currículum nacional o mi programa curricular, el perfil de egreso, yo debo conocer el perfil de egreso, qué tipo de estudiante quiere al término de la educación básica regular. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué parte del perfil voy a trabajar yo este 2022? ¿Qué me propongo trabajar del perfil de egreso? ¿No? ¿Hacia dónde encamino a mi estudiante de acuerdo al perfil de egreso? O de repente leo el perfil de egreso para saber realmente estoy encaminando a mi estudiante a lo que me está pidiendo el perfil de egreso. Un ratito, redirección, ¿no? Si no lo estoy haciendo, redirección. ¿Y a través de qué voy a poder lograr ese perfil de egreso? A través de mi planificación, de mis experiencias de aprendizaje, de mis proyectos que voy a desarrollar con mis estudiantes para este 2022. ¿Qué más voy a revisar? Los estándares del ciclo, ¿no? Hoy día estoy en cuarto grado, me toca este 2022 cuarto grado, reviso primero el estándar
del estándar del ciclo, perdón, es del mismo ciclo, reviso el estándar del cuarto ciclo y veo qué ya trabajé y qué no trabajé. Entonces, puedo analizar también los desempeños de tercer grado. No, pero hoy día me toca estar ya en quinto, ya el año pasado estuve en cuarto, no hay problema. Ahí tienes un poquito más de tarea. Revisas el estándar de cuarto y primero revisas el estándar de cuarto para que luego puedas trabajar el estándar de quinto. Porque si no revisas el estándar, tal vez en quinto tú vas a dar, y ese es uno de los grandes errores que hemos venido cometiendo. Si tú te vas de frente a tu grado, entonces en el camino te vas dando cuenta, ay, pero ¿por qué los muchachos no logran comprender lo que leen? Porque vienes arrastrando el estándar de los grados anteriores, ¿no? Que no se ha logrado, que no se ha consolidado. Hoy hay desde el año pasado está la palabra la consolidación, el periodo de consolidación. ¿Por qué no se ha consolidado? Pues esa parte. Entonces, ¿cómo los niños van en el nuevo ciclo, me hablo del cuarto ciclo, van a ser de repente identificar información implícita en cuarto grado, si de repente todavía no tienen claridad en identificar información explícita que está en el texto? ¿Cómo es que el estudiante va a crear estrategias para desarrollar, a determinar una estrategia para desarrollar un problema si todavía no lee bien el problema, no comprende de qué trata, no identifica la información que tiene en el problema, ¿no? Ay, pero estos muchachos, ¿cómo no elaboran su plan de indagación? Claro, ¿qué van a elaborar un plan de indagación si todavía no saben formular hipótesis? Si ni siquiera saben qué es lo que se busca con la actividad que le estoy planteando el día de hoy a mis estudiantes, no conocen el propósito. Entonces, miren por dónde tenemos que empezar, ¿no? Analizando el estándar, leyendo el estándar. Sí, pero yo ya estoy en quinto grado y los papás me van a reclamar. Nada, tú eres la profesora. Nosotros somos los profesores, nosotros somos los artistas en el aula. Yo tengo que identificar en ese estándar, ¿no? Ya sea si estoy en el mismo ciclo, reviso de todas maneras el estándar con sus desempeños, y si estoy en un ciclo nuevo, reviso el estándar del grado anterior. Ay, profesora, qué chamba esa. Mira, al principio será una chamba, pero cuando te vuelves experto, es la ruta que tienes que seguir para tu planificación y es cómo vas logrando la autonomía. Ese es el primer nudo el primer, eh, la primera hebra de la madeja y se empieza a desenredar solita. El año la pasas, pero chévere. Te lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ya estoy armando mi planificación anual. Ya estoy identificando mis necesidades con mis maestros. Nos reunimos 2 veces a la semana por la noche, ¿no? Y trabajamos en el drive y vamos identificando. Mira, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos repartirnos. No, no sé. Por ejemplo, una maestra ayer nos proponía, porque ayer nos habíamos reunido, me decía, mire, Eliana, yo no voy a poder reunirme ya porque voy a viajar. Muy bien, no te reúnas, no hay problema. Pero yo me voy a hacer cargo del área de personal social y del área de comunicación. Yo me llevo todas esas competencias. Y entre ustedes repártanse las otras o se reúnen y yo voy subiendo al drive. Y luego todos la revisamos. Perfecto, listo, ¿para qué nos vamos a afligir? ¿No? Siempre una propuesta, una alternativa de solución. Siempre una alternativa de solución. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cuando reviso el estándar voy a identificar las famosas necesidades de aprendizaje de mi estudiante. Siempre nos dicen necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, pero ¿de dónde las saco? Las voy a sacar del estándar. Las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes las voy a sacar del estándar de aprendizaje. De acuerdo al grado que tengo, identifico el ciclo al que corresponde. Luego que yo ya tengo todos estos insumos, ¿no? Para trabajar, pero ahorita me voy a ir a pedirle el PI al director. No es necesario. No es necesario que se lo pidas, ¿no? Pero si lo puedes tener, sí, porque son documentos abiertos. No son documentos que deben estar bajo 7 llaves. Y tenemos que conocer la visión, la misión. Entonces es una oportunidad para que lo puedas leer y lo puedas conocer y puedas identificar que de repente ahí hay problemáticas que ni siquiera suceden en tu institución educativa. Se están dejando de lado algunas que realmente son de suma importancia. Entonces, esas problemáticas se convierten en nudos críticos. Bien, una vez que yo ya tengo todos estos insumos, hoy ya tengo esta claridad al respecto, voy a revisar las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa.
Uy, que me tengo que leer toditas. No, no te las tienes que leer toditas, ya las hemos trabajado y más o menos las conocemos. Pero, ¿qué aprendo en casa? Voy a leer el 2020 y el 2021. Ahí tienes un riquísimo material de trabajo. Tanto las del 2020 como las del 2021 son muy interesantes las actividades y nos van a aliviar el trabajo, pero que las tengo que hacer tal cual. No. Ahí viene tu chapa, ahí viene nuestra chapa, ¿no? Una vez que reviso las experiencias de aprendizaje, ya todas, yo ya tengo claridad en cuáles son las necesidades de mis estudiantes, voy a tomar decisiones. Pero ¿cómo tomo decisiones? Digo, muy bien, en comunicación voy a trabajar las tres competencias, pero voy a trabajar en esa parte del estándar y ya lo vamos a ver más adelante. En matemática voy a trabajar esto en la primera experiencia, esto lo paso para acá, esto para allá, esto por aquí. Entonces voy armando un cuadrito donde voy determinando lo que voy a ir trabajando. Y ya está, elaboradito, listo. Todo el año descanso porque ya tengo mi material casi al 100%. ¿Cuánto te demorarás? Te demorarás una semana, pero te va a servir para todos los 10 meses de trabajo. Mientras los demás se alocan haciendo sus experiencias de aprendizaje, tú vas a estar durmiendo en tus laureles, porque el trabajo está aquí, en los insumos, en identificar esas necesidades, esas problemáticas, esos nudos críticos. Muy bien, tomo decisiones y ¿qué hago? Diseño mi programación en base a las necesidades, características e intereses de mis estudiantes. Muy bien, como yo soy un docente precavido, entonces organizo la información. Entonces busco una estrategia y la voy a organizar. Ya les voy a enseñar cómo lo hago yo. Entonces, la planificación de los aprendizajes implica, ¿no? Una vez que ya tengo todo ya lo tengo claro, ya tengo las necesidades, la problemática, los nudos, las familias, las características de mis estudiantes, qué intereses tienen, dónde encuentro las características. En el currículo nacional nos dice cómo son los niños de 6 años, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 y de 12. Ahí está la caracterización de los estudiantes, cómo piensan. A veces no tenemos en cuenta las características y le damos un problema que pobrecito el muchacho todavía no está en ese nivel. ¿Y en qué grado se encuentra? En segundo. Por eso es que a veces los colegios particulares le enseñan a los estudiantes, pues, trigonometría en tercer grado. Pobrecito el muchachito, ¿no? Todavía su cerebro no ha desarrollado esas habilidades para la trigonometría. Recién está en otro nivel, de acuerdo a lo que nos dice Piaget, que ha estudiado las características, la evolución del cerebro del estudiante, de cómo piensa. Entonces ahí también, ¿no? Ahora recién el Estado está entrando a tallar con las instituciones privadas, ¿no? Porque ellos tienen que alinearse también a lo que dice el currículum. Ellas tienen que trabajar lo que dice el currículum, porque el currículum de educación básica regular no dice que es solamente para colegios públicos, no, es para todas las instituciones peruanas. Entonces, del ámbito de nuestro país, ¿no? Entonces, muy bien, una vez que yo ya tengo esa claridad, ya lo tengo clarito, clarito, ahora sí me siento y armo mi programación anual. Ay, qué espesa la profesora. Nada, sencilla, no me complico la vida yo, ya les voy a dar también el esquema. Y luego, en esa programación anual, voy a considerar también la evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces ahora también me siento a hacer mi planificación diagnóstica. La primera experiencia, la experiencia cero, le pueden poner de nombre planificación diagnóstica, le pueden poner de nombre evaluación diagnóstica, pero aquí el objetivo es que la evaluación diagnóstica es una planificación que tiene un conjunto de actividades, que es una experiencia de aprendizaje que me va a servir para recoger información en base a las decisiones que yo he tomado. ¿Qué es lo que quiero ver? Mira, a mí no me queda claro, pero el estudiante tiene 2 meses. Claro, en esos 2 meses debe haber madurado intelectualmente. De repente por ahí la mamá lo mandó a la escuelita o la mamá se sentó a trabajar con él la lectura un poco más, ¿no? Entonces, en estos 2 meses, más de 2 meses que tiene el niño, que está en contacto con la familia, que está en el juego, va madurando, va descubriendo cosas. Oh, sorpresa, me pasó a mí, ¿no? Yo dejé niños en primer grado que no se habían apropiado de la lectoescritura, todavía estaban en proceso. Algunos cuantos sí, otros no. Las mamás preocupadas, ¿qué hicieron? En vacaciones
porque el niño se aburre de tanto tiempo de vacaciones. Las mamás, para librarse también un poquito de ellos, los mandaban a la escuelita. Entonces yo decía, mira, Elianita está pero mal en lectura, todavía le falta, ¿no? Y cuando yo aplico mi evaluación diagnóstica, sorpresa, Elianita leía muy bien. Y cuando dialogué con Elianita, le preguntaba, ¿y qué has hecho? Ay, mi mamá me ha mandado donde la profesora tal, a la escuelita. ¿Y sabe lo que me han pedido, profesora? Me han pedido un coquito. Y mi mamá me ha comprado el coquito. Y con eso me ha hecho aprender la profesora a leer. Muy bien. Bueno, sabe leer. Le falta ahora desarrollar el otro peldaño, comprender lo que lee. Pero al menos ya se apropió de la lectoescritura. Ya pasó del nivel silábico, presilábico al alfabético, ¿no? Entonces, sorpresa. ¿Dónde descubrí eso? En la evaluación diagnóstica que apliqué. ¿No? En mi planificación, yo le llamo planificación diagnóstica, porque me permite recoger información. Ah, yo los dejé así, mira cómo los voy a encontrar de aquí en marzo. No es como yo creo, sino que a través de la planificación diagnóstica, ellos me van a decir cómo se encuentran. ¿No? Vamos a podernos dar cuenta los maestros cómo se encuentran nuestros estudiantes. ¿Han madurado en esos 2 años? Sí. ¿Han tenido experiencias nuevas? Sí. ¿Les ha ayudado con su aprendizaje? Sí. Entonces, no podemos eh, minimizar al estudiante, ¿no? Ni a las familias. Muy bien. ¿Qué más voy a planificar? Voy a planificar las experiencias de aprendizaje. Ay, pero que desde ahorita tengo que hacer mis experiencias de aprendizaje. No, tranquilos, no, 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 no. Eso lo vamos a ir haciendo mensualmente. ¿Y qué más? También por ahí me van a salir, de acuerdo a los nudos críticos, a las necesidades, a la información que yo he recogido de las familias, puedo trabajar algunos proyectos de manera paralela a las experiencias de aprendizaje, ¿ya? Entonces, toda esta planificación que yo hago tiene una finalidad, un objetivo, desarrollar las competencias. eh, Estrechar esa brecha que hay entre aquellos estudiantes que por múltiples dificultades no han podido desarrollar todas las competencias, se han quedado en nivel inicio, se han quedado en nivel de proceso. Entonces voy a ir acortando esa brecha, ¿no? Voy a ir acortando esa brecha, porque ese es mi objetivo de mi planificación, esa es la razón de ser de mi planificación. Por eso es que parto analizando las necesidades de aprendizaje que me las dan los estándares de aprendizaje, porque lo que buscamos, de acuerdo al currículo, es desarrollar competencias, que mi alumno sea competente para poder movilizar un conjunto de capacidades cuando se le presenta una situación problemática. Ah, pero eso lo dice usted, profesora Eliana. No, 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 no lo digo yo. Eso está en el documento normativo, en el que nos da el camino que tenemos que seguir, que es el currículum nacional, ¿no? Ahí está. Entonces yo creo que hasta aquí va quedando claro cuál es la finalidad de la planificación y por qué la importancia de planificar mi experiencia, de hacer mi planificación anual, de hacer mi planificación diagnóstica, de hacer la planificación de mis experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la razón de ser. Entonces, hoy creo que vamos a ir logrando esa autonomía. Lo que se busca es esa autonomía, que los maestros sean autónomos en elaborar sus propias planificaciones y que lo hagan con convicción, que lo hagan con seguridad, que lo hagan para lograr esa meta, acortar esa brecha, ¿no? Que hay todavía en los estudiantes que no han logrado las competencias, es decir, que se encuentran en inicio, que se encuentran en proceso. Entonces, muy bien, maestros, trato de que la información llegue clara, llegue precisa a ustedes y no les complique la vida. Bien, y ahora la planificación de mi programación anual, porque hoy día nos toca programación anual. La planificación de mi programación anual para el desarrollo de procesos de aprendizaje híbridos, ¿no? Recordemos que no estamos hablando de una educación híbrida todavía porque no estamos preparados, nuestras escuelas todavía no están preparadas para desarrollar una educación híbrida. Entonces estamos dando el primer paso, estamos desarrollando un proceso de aprendizaje híbrido, por eso se llama proceso de aprendizaje híbrido. Proceso, ¿por qué es un proceso? Porque se van a mezclar estas dos modalidades, la presencialidad y la virtualidad. Ah, es que tengo que hacer dos planificaciones diferentes para los que vayan y para los que no vayan. No,
tu planificación va a ser una sola. Tu planificación va a ser una sola, sino que en algún momento, en la presencialidad, trabajarás la actividad, mientras los que no van, porque tampoco sabemos, todos no vamos a tener las mismas características, ¿no? Por ejemplo, les digo, en mi escuela, en la última reunión que hemos tenido hace poco, hemos determinado que la prioridad para los que van a asistir a la escuela sean primero los que tienen que consolidar sus aprendizajes. Aquellos que no han tenido conectividad por diferentes motivos. Aquellos que han tenido una conectividad intermitente. A veces sí, a veces no, más no que sí. Para ellos es nosotros como institución educativa. ¿Por qué? Porque nuestras aulas son pequeñas. ¿Por qué más? Porque nuestro patio es pequeño. ¿Por qué más? Porque tenemos una población grande en nuestras aulas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 37 muchachitos. Entonces, los 37 no van a alcanzar en mi aula por más que yo quiera. Entonces, yo ya estoy recogiendo información de los padres de familia. Esta semana he enviado un formulario y ahí algunos papás me dicen, profesora, yo no voy a enviar a mi hija al colegio. Profesora, yo tampoco. Como yo tengo mi celular para que trabaje, mi hijita es muy pequeña. Al mayor sí lo voy a mandar al colegio porque él está en sexto o ya está en primero y secundaria, qué sé yo, pero a los más pequeñitos no. Entonces yo voy a seguir trabajando por el WhatsApp. Pero ni siquiera va a ir un día a la clase. No, profesora, conmigo no cuente. Primero la salud, luego el estudio, ¿no? Lo va a compartir de esa manera. Muy bien, entonces yo ya tengo más o menos, estoy armando una data de quienes posiblemente sí van, ¿no? Pero a quienes sí yo les voy a exigir que vayan, y ya les mandé su comunicado que tienen que irse a vacunar, ¿no? Los estoy concientizando por ese lado, porque en Monsefu, ¿qué es lo que pasa? En los que viven fuera de la ciudad, la gran mayoría pertenece a algún grupo religioso, ¿no? Que no es católico. Y por ahí, ¿no? Por ahí hay esa, eh, esa normativa de no vacunarse. Entonces yo he tenido que elaborar un flyer para mandarles al grupo de WhatsApp, porque yo trabajo por WhatsApp, donde primero lo concientizo al niño, ¿no? Al adulto no, porque ya su cerebro del adulto, su manera de pensar está cambiada. Primero el niño. Le he hablado de la importancia de las vacunas, le he hecho recordar que en el 2021, en el 2020, perdón, trabajamos una experiencia donde las vacunas eran los soldados de nuestro cuerpo, nos defendían, nos protegían. Entonces, de esa manera yo he elaborado un flyer, ¿no? Con un personaje de ellos, ¿no? De niños de tercer grado, de 7, de 8 años. He tenido que ver cuál es el personaje más o menos que está ahí, que está con su escudo, ¿no? Su escudo protector, y está el COVID de todos los colores, de todas las variantes que quiere atacarlo, pero como se ha puesto su vacuna, el COVID no entra. Entonces, ese flyer, esa diapositiva, lo motiva al estudiante. Cuando la mamá le diga que no, no lo va a llevar a vacunar, o él va a exigir que lo vacune, o la mamá le va a decir que no, él va a argumentar, ¿no? Y va a convencer a su mamá para que lo vacune. Entonces, por ahí tenemos que trabajar. Miren qué importante conocer a las familias, ¿no? Registrar. ¿Y cómo yo conozco a las familias? Porque ya 2 años consecutivos en esta virtualidad he recogido información de ellos. No conozco su religión, conozco que no pertenecen, la gran mayoría no pertenece a la religión católica, piden exoneración en el área de religión, ¿no? Entonces por ahí uno se da cuenta. Y más la información que uno lee y encuentra por las redes sociales, ¿no? Entonces por ahí estoy concientizando, sobre todo aquellos niños que necesitan asistir a la escuela. A ellos sí. Los demás, bueno, se irán vacunando de manera progresiva, ¿no? Pero no van a trabajar. Hasta el momento, por ejemplo, tengo 9 niños que sí van a asistir a la escuela, solo 9 de 37. Y tengo 13 que ya me dijeron que no. No los podemos obligar, ¿no? No los podemos obligar. Entonces, miren, en mi institución nos estamos organizando de esa manera. La prioridad, si queremos acortar la brecha, la prioridad es para aquellos niños que han tenido esas características, sin conectividad, conectividad intermitente, obviamente no han logrado, se encuentran en inicio, se encuentran en proceso, con ellos vamos a trabajar. Primero, ellos son la prioridad. Y por ahí uno más que quiera dentro de lo que tiene la tecnología pueda asistir, ¿no? Pero recordemos que tienen que asistir
pocos niños, ¿no? No pueden asistir más. En mi aula ahorita han determinado su aforo de 14 estudiantes nada más, ¿no? Entonces, ya veremos si con ellos vamos a trabajar todos los días o si vamos a trabajar interdiario, dependiendo del grupo que se vaya formando. Entonces, de repente esas características no tienen ustedes en sus escuelas y son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, por eso es que al hablar de este proceso de aprendizaje híbrido, no es otra cosa que vamos a combinar, como lo decíamos en la reunión anterior, la presencialidad con la semipresencial, con la virtualidad, ¿no? Algunos irán a la presencialidad, podrán trabajar en la virtualidad, de repente no los que van no pueden trabajar en la virtualidad, pero los que no van sí pueden trabajar de manera virtual. Entonces estamos mezclando las dos cosas. ¿Es la misma actividad? Por supuesto que es la misma actividad. ¿Voy a hacer actividades diferentes? No, es lo mismo. ¿Voy a hacer planificaciones diferentes? No. Así que no nos estresemos. Ahora, muy bien, ¿qué información yo considero, de acuerdo a esta cartilla de planificación, a los documentos normativos, considero pertinentes para mi planificación anual? Primero, los datos informativos, tanto de la institución como del docente y del aula que tengo a cargo, ¿no? Los que ustedes crean pertinentes. Tampoco hago una lista, ¿no? Institución educativa, nombre de la institución educativa, grado que atiendo, nombre de la profesora, sección y nombre del director. No pongo más. Suficiente, ¿no? Eso es lo que pongo, ya lo vamos a ver en un modelo que les voy a presentar. ¿Qué más? Pongo los nombres, considero los nombres de las experiencias de aprendizaje. Y para estos nombres yo tengo una batería de nombres, ¿no? Las que nos dieron el 2020 y las que nos dieron el 2021, de todos los grados y de todos los ciclos, ¿no? Entonces ahí tenemos una batería de nombres para simplemente traer las que, ¿no? Me calzan mejor de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes. ¿Qué más? Como ya tengo los nombres, voy a describir las situaciones de aprendizaje. Ay, pero qué difícil elaborar la situación de aprendizaje. Ya te voy a enseñar en una siguiente reunión cómo se elabora la situación de aprendizaje y qué características tiene que tener y qué elementos debe tener esta situación de aprendizaje. Y los propósitos de aprendizaje, muy bien, pero como tú tienes una matriz, tienes el programa curricular, de repente armas tu matriz, identifica las necesidades y vas diciendo, ¿no? Mira, en esta experiencia voy a trabajar esta competencia, la sigo acá y la sigo por acá. Ya está. Esta competencia que tengo una necesidad, la trabajo por acá, la sigo en esta experiencia, la pongo en esta y también en esta. Esta competencia la voy a trabajar en todas mis experiencias. Muy bien, tú vas jalando y vas copiando y vas pegando, ¿no? Vas copia y pega. Lo que vas a hacer aquí es copia y pega, porque las competencias no las puedes cambiar, porque los estándares no los puedes cambiar, ¿no? Ya están hechos, simplemente copias y pegas en tu matriz, en tu cuadrito, no sé, que te va a ayudar mucho para el trabajo de todo el año. ¿Y qué más voy a poner? Voy a poner la duración. Claro, la experiencia uno, de acuerdo al número de competencias que yo seleccione, todas tienen que durar 3 semanas. Falso. Va a durar de acuerdo a mi necesidad. Puede durar 2 semanas, puede durar tres, puede durar, yo creo que hasta tres es suficiente. Máximo 4 semanas, ¿no? Pero cuanto más corta, es mejor que cuando es más larga. ¿Por qué? Porque se pierde el interés en el desarrollo de la experiencia. Me ha pasado, los chicos se desconectan, ¿no? Entonces, de 3 semanas a mí me parece excelente. Tampoco menos, porque no me alcanzaría. Tampoco se trata de trabajar todas las competencias, ¿no? Porque no las vamos a trabajar. Entonces, yo tengo que priorizar aquí mis propósitos, cuando copio y pego mis propósitos de aprendizaje, priorizo y de acuerdo a la cantidad de competencias que tengo, de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, voy a determinar su duración. Tal vez tres, tal vez todas tres, tal vez, bueno, en algunos me va a lograr cuatro, como lo hemos visto en Aprende en Casa. Habían experiencias, ¿no? Que duraban 2 semanas, o perdón, tres, habían experiencias que duraban 4, ¿no? Eran más largas, más extensas. Entonces, miren, yo siempre considero estos 5 elementos. Pero por ahí en el colegio de la fulanita, de tal profesora,
disculpen, de tal profesora, están poniendo más elementos. ¿Son funcionales? ¿Le sirven? ¿Los usa? ¿Le ayudan? Porque lo que yo planifico me tiene que ser funcional, me tiene que ser útil para lo que yo voy a trabajar. Porque a veces le llenamos de tantas cosas que al final se hace todo un enredo. Ni el que lo hace lo entiende, ni el que lo aplica lo comprende, ¿no? Entonces tiene que ser funcional, ¿no? Que responda, pues, a lo que realmente yo necesito. Yo necesito acortar la brecha. Yo necesito desarrollar competencias. Yo necesito hacer que mis estudiantes que se encuentren en inicio y en proceso pasen a logro, a competencia lograda. Eso es lo que yo busco. Entonces, yo me voy a centrar en qué cosa. En los nombres de las experiencias, en describir la situación de aprendizaje, pero sobre todo en los propósitos de aprendizaje. Esto es lo que donde yo voy a poner mis ojos, en los propósitos de aprendizaje. Lo que me va a determinar, el propósito de aprendizaje me va a determinar la elaboración de mi situación de aprendizaje, me va a ayudar con el nombre y me va a ayudar con la duración. Lo importante de la planificación anual son los propósitos de aprendizaje. No es otra cosa que son las necesidades de mis estudiantes, las necesidades que tienen mis estudiantes. Entonces yo considero estos 5 elementos que debe tener mi programación anual. Muy bien, pero yo tengo que ceñirme y tengo que conocer también qué cosa es lo que me dice la norma, la resolución viceministerial, ¿no? De la que estamos, la 531, acerca de este trabajo para el presente año. Me habla que me da algunas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes para este contexto de proceso de aprendizaje híbrido, ¿no? Me dice que durante esta situación de pandemia y aún aislamiento, porque aún seguimos en pandemia, todavía no se levanta, aún seguimos en aislamiento, ¿no? A partir de las 12 de la noche, evitamos las reuniones y todo lo que ya conocemos, las y los estudiantes han experimentado situaciones complejas que han afectado su bienestar y sus procesos de aprendizaje. ¿Es cierto? Claro, es cierto, ¿no? ¿Quién no ha perdido a uno o a más familiares? Entonces, el desarrollo de procesos de aprendizaje exitosos está íntimamente relacionado con el desarrollo socioafectivo. Así es. Si nuestro estudiante emocionalmente no está dispuesto, lo que así le llevemos las mejores estrategias, nuestro estudiante no va a aprender. Yo antes de empezar mi clase, ¿no? Tengo que prepararlo emocionalmente a mi muchacho o a mis estudiantes, ¿no? Con alguna dinámica, por ejemplo, les cuento, ¿no? Lo que yo hago, ¿cómo le dicen ellos? El noticiero emocional, donde los estudiantes, al momento de ingresar al aula, ¿no? Como una rutina, empezamos a dialogar, ¿no? Ellos a la hora que ingresan van marcando su asistencia y a la vez van poniéndose un check, ¿no? Porque quieren contarnos algo. Y al momento que van llegando también, bueno, les decía la presencialidad, les hablo de la presencialidad, al momento que van llegando, hay uno del aula, de acuerdo al orden de la lista, que hace un papelito, no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, primero lo hacía yo y luego les delegué para que ellos lo hicieran, ponen qué cosa quieren recibir antes de entrar al aula, ¿no? Un abrazo, una palmada, una movida, una zamaqueada de cuerpo, ¿no? Entonces ellos eligen el niño que le toca ser el anfitrión, tiene que llegar pues correctamente uniformado, porque ellos han puesto sus criterios, ¿no? Correctamente uniformado, limpiecito, oliendo a perfume, bien bañadito, ¿no? Entonces, se para en la puerta del aula y espera a sus compañeros, y sus compañeros le van dando un abrazo, o él da el abrazo, hacen palmaditas, hacen zamaqueo de cuerpo, ellos le han puesto sus rutinas, cada uno hace sus rutinas que mejor les convienen, no son rutinas repetitivas, tratan ellos de variar, ¿no?
a veces dicen vuelta en un pie, hoy día he traído vuelta en un pie, sentadita, paradita, saltito, palmadita. Ellos van diseñando en su papelito que pegan ahí en la puerta para ingresar y les encanta a los chicos. No es una manera de hacerlos olvidar porque los chicos también vienen con problemas de la casa, ¿no? A veces la mamá, el papá se pelea, a veces el papá llegó mareado, porque eso es lo que yo he recogido de ellos en los diálogos que he tenido, ¿no? Luego que hacen esa rutina, ellos es una estrategia para prepararlos emocionalmente. Luego, en la asistencia, van marcando un chat porque quieren compartir algo que les ha pasado en casa. Quieren sacarlo de acá de su corazón. Y ellos saben que nuestra aula es cerrada y que todo lo que se cuenta ahí, nadie lo cuenta en ningún lugar. Ahí queda. Ni siquiera a la casa se va a contar. Entonces los niños tienen esa libertad, mis niños tienen esa libertad de contar sus problemas, ¿no? Y es por eso que ahí me entero, ¿no? Papá llegó mareado, le pegó a la mamá, papá llegó mareado, tiró las cosas que estaban en la mesa, papá no trajo el dinero porque se lo tomó, porque Montefuso es muy fiestero, entonces no se fue a trabajar, se fue a tomar y la mamá no tenía para preparar el desayuno. Entonces, profesor, he venido sin desayuno. Te lo dicen, ¿no? Te lo dicen, profesora, no he traído lonchera, solo he traído agua. ¿No? Entonces, por ahí los demás amiguitos se van sensibilizando y de lo poco que pueden haber traído, lo comparten con este niño. Es así como el niño saca todo lo que trae y se dispone a preparar la clase, ¿no? Gracias a Dios tenemos el caliwarma y luego entra el desayuno del caliwarma. ¿No? Entonces ahí tenemos un diálogo horizontal, ¿no? Donde todos compartimos y algunos niños le dan, este, le dan un aliento, ¿no? Que puede ser un abrazo, que puede ser una palabra, algunos le escriben una carta, le mandan un detalle, ¿no? Le ponen en su cuaderno a la hora de recreo, algo así que los reconforta y los prepara para recibir la clase. Y es muy cierto, ¿no? Los aprendizajes son diferentes en los chicos cuando los preparamos emocionalmente. A veces vienen, de la nada te abrazan, ¿no? De la nada. Y qué bonito es trabajar esta estrategia del abrazo. Y así que ellos se abracen, ¿no? Y que hoy en esta semipresencialidad, de verdad, eso se va a tener que obviar. Pero es reconfortante un abrazo que recibes de tu maestra, de tu amiguito, de tu compañera, de tu compañero de clase. Te reconforta muchísimo, ¿no? Entonces, miren, son estrategias que yo he ido trabajando antes de la llegada de la pandemia y que preparaba emocionalmente al estudiante para recibir, para hacer todas las actividades que yo hacía, porque yo exploto a mis estudiantes mentalmente en el aula hasta el cansancio, ¿no? Tanto que ellos salen y dicen, ay, profesora, ya nos vamos a la casa, agotados. ¿Pero a qué se van a la casa? ¿Llevan tareas? Yo no entrego tareas de cuaderno. ¿No? Llevan tareas, como ya les había comentado, de otro tipo de actividades, porque se tienen que relajar para que regresen al día siguiente felices y temprano al aula. Entonces, miren, es importante prepararlos emocionalmente, afectivamente a nuestros estudiantes. Es necesario que cuerpo, mente y afecto estén disponibles para el esfuerzo que demanda el proceso de aprendizaje. Entonces, esta es la puerta de entrada para los aprendizajes. Si no, todo lo que hagamos, la mala noche que nos hemos llevado preparando nuestro material y todo lo que hemos gastado en nuestro material, se va al tacho de basura. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Frustradas o frustrados, ¿no? Porque no hemos logrado la meta, no hemos logrado los aprendizajes que realmente teníamos planificado. Y empezamos a buscar culpables, ¿no? Eres un malcriado, en tu casa nadie te ayuda, tu papá es irresponsable, tu mamá es irresponsable. Ellos no eligieron a sus papás. Ellos ni siquiera decidieron nacer en esa familia, ¿no? Sino más bien hay que ayudarlos a poder, a que esos problemas no los siga afectando, sino busquen las alternativas correctas de solución y luego hay que trabajar con las familias. Por eso ahí nacen los proyectos, ¿no? De manera paralela. Yo puedo trabajar proyectos con la familia, puedo trabajar proyectos con los hermanos, puedo trabajar proyectos con los abuelos, dependiendo la problemática, ¿no? Que yo vaya identificando dentro de mi grupo de estudiantes. Entonces, esto es lo que me dice la norma. Es importante que todo actor educativo reconozca la importancia de la dimensión emocional. Entonces, la parte emocional está dentro de mi planificación. ¿Y quién lo dice? ¿La profesora Eliana? No, está en la norma técnica, ¿no? En la resolución viceministerial 531 que ustedes le encuentran en la plataforma para que le puedan dar una ley.
Muy bien, ¿qué más? Ah, muy bien, vamos a construir nuestra planificación anual. Entonces, vamos a determinar los posibles nombres para las experiencias de aprendizaje. Posibles, claro, porque la planificación no es un producto acabado. La planificación es flexible, la planificación es abierta. Y si tiene esta característica de que es flexible y es abierta, está sujeta a cambios. Muy bien, yo hoy día estoy de ánimo y busco los nombres y digo esto. A la hora que yo me siento y hacer mi experiencia, digo, ay, ¿por qué puse esto? Mira, acabo de encontrar esto. ¿Lo puedo modificar el nombre? Por supuesto que lo puedes modificar el nombre. Mira, yo había planificado al inicio esta competencia, pero ya me di cuenta que mis estudiantes ya lo lograron cuando he trabajado esta estrategia. Listo, no la haces. Por eso es abierta, por eso es flexible. No es una camisa de fuerza, pero yo tengo que tener, por lo menos tengo que tener pues una hipótesis de trabajo, ¿no? Porque la planificación también es eso, es una hipótesis de trabajo que puede ser verdadero como puede ser falso. Que eso se va a ir dando en el transcurso de cómo se van sucediendo los aprendizajes o se van desarrollando las estrategias y los procesos, ¿no? De cada experiencia de aprendizaje. Entonces, miren todo lo que tenemos que tener en cuenta. Ah, muy bien, pero el currículo me dice, no es flexible, es abierta. Claro, esas son sus características de la planificación. Muy bien, dice que las experiencias a desarrollar deben ser significativas. Ah, entonces, mira, eso tiene que ver con el nombre. Tiene que tener significado para el estudiante, tiene que estar relacionado con ese contexto, con esa realidad. Ah, sí, pues mira, son niños de segundo grado y le hablan de la selva. ¿Qué dice la caracterización de los estudiantes? Primero su contexto, la familia, su familia. Entonces averigüemos de dónde es su familia, ¿no? ¿Es de Monsefú? ¿Vino de otro sitio? Por ahí los niños me decían, no, mira profesora, mi papá es de Monsefú, pero mi mamá no es de Monsefú. Mi mamá vino de Chota. Ah, por ahí vamos viendo. No, profesora, mi mamá y mi papá son de Monsefú. Los dos son de Monsefú. Por allá dice, no, mi mamá y mi papá no son de Monsefú, pero por cuestiones de trabajo, mi mamá y mi papá se tuvieron que venir a vivir, nos tuvimos que venir a vivir toda la familia acá a Monsefú, ¿no? Y eso lo dicen, por ejemplo, los venezolanos, los colombianos que hay acá en nuestro país, ¿no? En en nuestra comunidad. Entonces, tenemos que conocer esos intereses, ¿no? De los estudiantes para que estas situaciones, estos nombres de las experiencias y las experiencias propiamente dichas sean significativas para el estudiante, despierten. ¿Por qué tienen que ser significativas? Porque lo van a conectar con lo que yo le estoy planteando que, este, le estoy planificando que aprenda, ¿no? Un minuto, por favor, que bien, ya pasó. Entonces, tienen que ser significativas, ¿no? Como les decía, porque al ser significativas, ¿no? Lo va a conectar al estudiante, lo va a motivar al estudiante, le va a despertar esas ganas de querer aprender lo que yo le estoy trayendo, porque dice, ah, miren, eso se parece a algo que me pasó, mira, eso es como tal cosa, ¿no? Le activa sus saberes previos cuando son significativas para el estudiante. Entonces, miren todo lo que implica planificar, determinar los nombres, ¿no? Determinar los nombres de las experiencias, estoy haciendo mi planificación. Deben permitir abordar problemáticas. Claro, por eso es importante conocer los mundos críticos, hacer nuestro FODA, ¿no? Para poder abordar en estas planificaciones las problemáticas de mis estudiantes, ya sea de mi aula, de la institución educativa, del grupo familiar, de la comunidad, no sé, dependiendo de las características de nuestros estudiantes, ¿no?
Sesgos cotidianos a la luz de los enfoques transversales, ¿no? Y nos dice la 281 del 2016. Ahí está plasmado. Miren, desde el 2016 y no le dábamos esa mirada. Deben describir aspectos y contextos vinculados con situaciones a nivel local. Por eso es que así esa matriz que yo les decía, ¿no? A nivel de aula, a nivel institucional, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel global. Yo tengo que tener esa mirada, qué está aconteciendo en cada uno de esos contextos, de acuerdo a la información que yo pueda ir recogiendo. Es más, si ya han sido mis niños de primer grado, han estado en segundo conmigo, tercero, en cuarto, ya creo que los conozco más. ¿No? Quienes tenemos un poco de dificultad ahí son quienes vamos a primer grado. Digo, vamos porque este año a mí me dan primer grado, ¿no? Me bajan a primer grado. Entonces, no tengo nada, ¿no? No tengo nada. ¿No? Hasta ahorita no tengo nada. De quienes estoy recogiendo información son de los niños que estoy dejando de tercero para poderle compartir a la maestra que se va a hacer cargo de los niños, ¿no? Porque eso sí nos han pedido que hagamos eso. Bueno, mis niños, pues lo tendré que hacer esto una vez que ya estén matriculados, ¿no? Porque ya ahorita se está agilizando el tema de la matrícula. Una vez que se cierren las matrículas, bueno, en el caso de mi escuela se cierran creo que ya la otra semana porque las aulas ya llegan a los topes, ¿no? Entonces, en base a eso, pido el directorio y empiezo a trabajar con los padres de familia. Bien, entonces dice, para poder tener mis insumos y poder hacer mi planificación, ¿no? Dice que también deben ser reales o simulados, ¿no? Posibles en la realidad y propuestas o creados intencionalmente para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes. Porque eso es lo que busca la planificación, desarrollar los aprendizajes en nuestros estudiantes. Deben sintetizar lo que se quiere que aprendan los estudiantes, ¿no? Que me dé un panorama, ¿no? Más que sintetizar, que guarde relación, diría yo, que tenga coherencia con todos los elementos que van a formar parte de mi experiencia de aprendizaje. El docente debe plantear los nombres a partir de la información obtenida, logros, avances, aspectos por mejorar, con la finalidad de trabajar a partir de su nivel real de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, miren, todo ese proceso de investigación, recojo de información respecto a mis estudiantes y a sus familias, me va a decir cuál es el nivel real de aprendizaje de mis estudiantes, me va a decir cuál es el contexto real de mis estudiantes, no es lo que yo creo, no es un supuesto, sino es lo que es la realidad. ¿Con qué tipo de estudiantes me estoy enfrentando? ¿Qué competencias necesito desarrollar con este grupo de estudiantes? ¿No? Con estos padres de familia, para que sean mi soporte. Entonces, ahí está, miren, toda la parte importante que concierne a la planificación, cualquier tipo de planificación, ¿no? Por eso es que ahí se habla de contextualización, nos hablan, ¿no? De diversificación. Y ahí estamos contextualizando, vamos a contextualizar y vamos a diversificar porque yo conozco ese contexto de mis estudiantes, conozco sus características, sus necesidades de aprendizaje, conozco el contexto de sus familias. Entonces, eso me permite a mí contextualizar. De la nada yo no puedo contextualizar, ¿no? Ah, mira, aprendo en casa y me dice que contextualice. Ay, pero ¿cómo contextualizo? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo contextualizo? Porque tal vez no conocía mucho de esto. ¿No? No conocía mucho de lo que implica el contextualizar y el diversificar y planificación. Entonces también tenemos los propósitos de aprendizaje, que no son otra cosa que la competencia, el estándar, las capacidades, los desempeños. Eso agrupa a los propósitos de aprendizaje. ¿Y dónde los encuentro? En el programa curricular. Por otro lado, el propósito de aprendizaje no es lo que se espera, es lo que se espera que él o la estudiante logre en una experiencia de aprendizaje. Se vincula con la situación y con las competencias que se espera desarrollen los estudiantes, ¿no? El docente debe plantear los propósitos de aprendizaje a partir, dice, de la información obtenida, logros, avances y aspectos de mejora. Ahí está, esto lo dice la 531. Y el análisis de las evidencias de aprendizaje de los y las estudiantes,
con la finalidad de trabajar a partir de su nivel real de aprendizaje. Muy bien, entonces aquí damos respuesta a esa gran pregunta, ¿no? Que a veces me hacían. Entonces, ¿dónde queda Aprende en Casa? Nada, es un modelo que te da, pero no te dice que te lo copies, ¿no? Extrae lo que tus estudiantes necesitan, no tú, tus estudiantes necesitan. Sácale el jugo a ese recurso. Muy interesante, muy bueno, muy buenas estrategias plantean. Úsalo, úsalo. Yo he trabajado, por ejemplo, el año pasado, experiencias que me daba el Ministerio de Aprende en Casa en el 2021 y las del 2020. Hacía una mixtura y hacía mi propia experiencia de aprendizaje. De acá saco esto, de acá esto, esta estrategia me favorece, este recurso me gusta, esta lectura también, traía de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, ¿no? Siempre de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes. Por eso el paso 1 para planificar es identificar las necesidades de mis estudiantes. Yo los invito a ustedes a elaborar su matriz, ¿no? Esa matriz que está pintada, ¿no? Donde está separado. La pinté, ¿por qué? Porque a través de ese pintado de colores puedo identificar qué desempeños se relacionan y me permitía elaborar los criterios. Me favorecía elaborar los criterios, que ya lo vamos a ver cuando nos toque evaluación formativa. Entonces, miren, una vez que yo ya conozco todas esas características de mis estudiantes, me voy pues a hacer ya mi planificación, ¿no? ¿Cómo es que reviso ese estándar, lo analizo ese estándar? Entonces, la norma técnica también nos dice, la del año pasado, la del anteaño pasado, nos dice que nuestra planificación tiene que partir del nivel de desarrollo de la competencia. Entonces dice, tomar como referente el nivel del estándar del ciclo, además del que está por encima y por debajo del ciclo. Eso nos dice la norma técnica, ¿no? ¿Y dónde encuentran los estándares? En el programa curricular. Nos los presentan así como escalerita, ¿no? Porque el estándar va progresando. De ciclo en ciclo va progresando. Quiere decir que yo, para que mi estudiante logre el estándar en su plenitud o en un 90%, tengo 2 años. Tengo 2 grados, ¿no? Primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Y luego siguen los de secundaria, ¿no? O los de inicial. Pero en este caso, que somos de primaria, dura 2 años para desarrollar la competencia. ¿Para desarrollar la competencia? No. Algunos decimos, no, para desarrollar la competencia, no. La competencia se desarrolla al término de la educación básica regular. Es decir, que cuando el estudiante está en quinto de secundaria, podríamos decir tarea cumplida. He desarrollado la competencia. Entonces, no desarrollamos la competencia en un ciclo. En un ciclo no se logra la competencia en su plenitud. Lo que trabajamos en un ciclo es el estándar que le corresponde a ese ciclo, porque los estándares van de ciclo en ciclo agregando un mayor grado de dificultad. Ya los voy a demostrar en el siguiente cuadro. Entonces, el estudiante tiene, miren cuántos ciclos desde que empiece en el nivel inicial hasta que termine en quinto de secundaria para poder desarrollar la competencia. Entonces, hablamos de un ciclo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos tiene el estudiante para desarrollar la competencia. Entonces, la competencia no se desarrolla en un ciclo. No se desarrolla. Por eso es que vamos a encontrar, no podemos decir que la competencia se logró al término del ciclo 3. Yo ya logré la competencia al término del ciclo 3. Mentira. Nadie ha logrado la competencia al término del ciclo. Lo que tenemos que lograr es el estándar que corresponde al ciclo, más no la competencia, ¿no? La competencia dice, lee diversos tipos de textos y el estándar me dice qué cosa es lo que quiero que logre el niño en primero y segundo. ¿Qué quiero que logren esa competencia en tercero y en cuarto? Y va progresando en quinto y en sexto, en primero y segundo de secundaria, en tercero, cuarto y quinto de secundaria, o desde el nivel inicial, ¿no? Si le damos esa mirada. Entonces, al término de la educación básica regular, que es quinto de secundaria, podríamos decir, el alumno logró la competencia, o el alumno logró el 80% de la competencia, o el alumno logró
el 50% de la competencia. Qué decepcionante debe ser decir que el estudiante logró el 50% de la competencia. Imagínense cuántos años, ¿no? Desde el nivel inicial hasta quinto de secundaria. Entonces, también aquí nos cae a nosotros, ¿no? ¿Qué está fallando? Que llegue el niño a quinto de secundaria y no logra la competencia en su plenitud. Tal vez nos están fallando las estrategias, tal vez nos está fallando la planificación, que no la estamos haciendo de manera pertinente porque obviamente no nos han orientado, desconocemos muchas cosas. No sabíamos cuál era el punto de partida, cuál era el camino que tenía que seguir. Por acá me dicen una cosa, por allá me dicen otra, por acá esto, por acá lo otro, ¿no? Entonces acá, en ese trabajo que estoy haciendo, yo siempre hago a la luz de los documentos, a la luz de los documentos, a lo que dice la norma, no a lo que yo creo que debe ser, ¿no? Pero ajusto la información, pues la adecuo la información, la contextualizo a mis necesidades, ¿no? La contextualizo a mis necesidades, a la utilidad que me debe proporcionar. A ver, un ratito para leer el chat. Dice, para planificar en grados intermedios, considero estándar o desempeño. Ya lo vamos a ver, Edith. Ya te lo voy a demostrar en la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora sí entramos al paso 1. He cogido como modelo, ¿no? Lo que yo hago en mi práctica. El año pasado, el 2021, pero he cambiado los años acá para actualizar. El 2021 yo he tenido tercer grado, o sea, estaba en inicio de ciclo, en inicio de ciclo. Entonces, la norma técnica el año pasado y este año me habla de un periodo de consolidación de los aprendizajes. Consolidación de los aprendizajes y me habla de un periodo de continuidad de los aprendizajes. El año pasado nos dijo, en el mes de marzo se hacen los documentos de gestión las 2 primeras semanas. Luego se aplica la evaluación diagnóstica para recoger información. Exacto, así lo dijo la norma técnica. Luego, en base a la información que tú recoges, planificas y determinas qué estudiantes se encuentran en un periodo de consolidación y qué estudiantes se encuentran en un periodo de continuidad. ¿De qué? Del aprendizaje. Entonces, teniendo mi evaluación diagnóstica, usando mis estrategias, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de evaluación diagnóstica, ¿qué hice yo? Ahí me di cuenta, descubrí, ¿no? O reafirmé lo que siempre leía y decía, ¿no? Que las aulas no son homogéneas, que los estudiantes, que cada estudiante tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Y ahí recién decía, es verdadero, ¿no? Lo que dicen acá es verdadero. Recién estaba descubriéndolo, recién lo estaba palpando yo con los resultados que había obtenido. Entonces mi mirada, la organización de mi aula no puede ser estandarizada, no puede ser homogénea, porque acá me está diciendo que este grupo de niños se encuentra en inicio, que este grupo de niños se encuentra en proceso y que este grupito de niños más reducido se encuentra en haber logrado más el estándar. No en su plenitud, por el contexto en el que estábamos, pero sí tenía mejores ventajas. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Muy bien, tomé la decisión, porque el maestro es el que toma la decisión, convoqué a una reunión, envié un comunicado por WhatsApp a mis padres explicando y presentando los resultados a través de la estrategia del semáforo, no con notas, sino con colores y describiendo, que ya les voy a presentar cuando nos toque la evaluación diagnóstica, dando los resultados a los padres. Y les dije pues que este año la forma de trabajo iba a cambiar y que iban a estar en 3 grupos diferentes. Los que se encontraban. A ellos no les dije los que se encontraban en inicio, ¿no? Usamos los colores, los que se encontraban en rojo, los que se encontraban en amarillo y los que se encontraban en verde. Y ellos me preguntaban, ¿y qué significa rojo? Que tenemos que trabajar más. ¿Qué significa que estén? Nadie sabía quién estaba en rojo, quién estaba en amarillo, quién estaba en verde, ¿no? O sea, solamente se encontraban en rojo y sabían que ellos se encontraban en rojo y no sabían de los demás. Y si estaba en verde,
Los que estaban en verde no sabían quiénes estaban en rojo y quiénes estaban en amarillo, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, les expliqué a los padres, ¿no? Así también en un cuadro que ya los voy a presentar más adelante, pero en un lenguaje mucho más claro, sencillo y entendible, priorizando lo más resaltante que demostraba el estudiante, ¿no? Entonces ahí tenía estudiantes que todavía no se habían apropiado en su totalidad, no estaban en un nivel alfabético, que todavía no identificaban información explícita, eh, que no relacionaban algunos elementos del texto para formar hipótesis, para elaborar sus hipótesis, para hacer sus predicciones de lectura. Eso sí, les hablo en el caso de comunicación de manera general. Ya cuando nos toque la actividad relacionada a diagnóstico, les voy a presentar todo ese material. Entonces los papás aceptaron, ninguno criticó ni dijo, no me parece, todos aceptaron. Y luego yo les dije que íbamos a hacer un alto al cabo de la segunda, de la primera experiencia, o sea, la experiencia 1, y iban a ir avanzando los estudiantes, esa fue la pastillita de la motivación, que les dije que yo tenía que trabajar con los padres para que me ayudaran a sacar a los niños del equipo rojo y pasarlos al amarillo. Y a los del amarillo les digo, me tienen que ayudar para pasarlos a los niños del equipo amarillo al equipo verde. Y a los del equipo verde les dije que había un cuarto grupo, ¿no? Que era el grupo azul, y que si querían estar en el grupo azul, simplemente tenían que esforzarse, ¿no? Y así fue. En el grupo azul nadie llegó, al final nadie llegó, pero les puse esas pastillitas de motivación, ¿no? De motivación y miren, todos les pusimos requisitos, ¿no? Estar conectados, si no tiene conectividad, comunicar, ¿no? Que se fue la luz, que se quedó sin internet, que el celular esté ocupado, yo les puse ahí ciertas reglas, requisitos, ¿no? Para no quedarnos. Entonces, miren, yo les digo, al principio tuve 18 niños en el equipo rojo, ¿no? 18 niños en el equipo rojo. Solo tuve 5 niños en el equipo verde y los demás estaban en el amarillo de 37 muchachitos. Entonces el grueso estaba en el amarillo, en el equipo amarillo y en el equipo rojo. Entonces empecé a trabajar. Trabajaba la misma actividad con todos, cambiaban solo los criterios y algunas estrategias, ¿no? Potenciaba más estrategias, eh, la ruta de las estrategias las pauteaba más en el equipo rojo, ¿no? Los del equipo amarillo, los del equipo verde, que eran poquitos, tenían cierto grado de autonomía, pero no los hacía avanzar mucho porque tenían que esperar a los demás, ¿no? Pero tampoco los podía perjudicar. A ellos les ponían los criterios un poco más altos, ¿no? Con retos más altos, donde pues el papá se daba cuenta que ellos me decían, ¿no? Los explota mentalmente a los niños, ¿no? Porque ese es el objetivo, es desarrollar habilidades, explotar al estudiante para desarrollar más habilidades. Obviamente los niños que estuvieron al principio en el equipo verde son los niños que leen mejor, que les exigí más el tema de la puntuación, el tema de la entonación, por ejemplo, ¿no? Para que avancen en ese sentido sin perjudicarse, ¿no? En el afán de querer esperar a sus demás compañeritos. Entonces, muy bien, miren, maestros, yo tengo una matriz, ¿no? Creo que la compartí en la reunión pasada, donde no cambia el área para todos de primero a sexto grado, el área es la misma, las competencias son las mismas, las capacidades son las mismas, ¿no? Donde sí va a cambiar es el estándar. Ustedes van a descargar del programa curricular que ahí se encuentra el que les corresponde. Entonces, yo el año pasado estaba en tercer grado, pero tenía, de acuerdo a lo que me decía la norma, un periodo de consolidación, porque tenía niños a través de la evaluación de la planificación, evaluación diagnóstica que apliqué con mi planificación diagnóstica, pude recoger esta heterogeneidad que había en mi aula, en mi grupo humano. Entonces, empecé a resaltar aquí, antes de aplicar mi evaluación diagnóstica, qué cosa era lo que yo creía que el niño no había logrado en base a las evidencias que yo tenía, ¿no? Yo estaba en tercero en 2021, pero empecé trabajando revisándolo del 2020. Entonces, si yo estoy en inicio de ciclo, la pregunta que hizo Edith, me parece, yo tengo que comparar. Pero si yo me encontrara en segundo grado, ¿no? Si yo me encontrara en segundo grado, ¿qué tengo que hacer? Revisar
El estándar de primero y segundo grado es el mismo. Entonces, yo igual sigo revisando el estándar, pero ahí, ¿qué más pongo? Pongo los desempeños. Reviso los desempeños, porque de repente hay desempeños que no los he trabajado. Y sobre eso tengo que planificar. Y me encuentro en el mismo ciclo, porque los desempeños marcan la diferencia del grado. El estándar marca la diferencia del ciclo. Entonces, yo primero reviso lo del año anterior. A ver, ¿qué no lograron mis estudiantes? Yo todavía no reviso tercer grado. El año pasado no revisaba primero tercer grado, revisaba lo que habían culminado, segundo, y decía, lee diversos tipos de textos, todavía tienen dificultad en lectura. ¿Qué hacía? Lo remarcaba. Entonces aquí encontraba una necesidad. Seguía leyendo mi estándar. De estructura simple. Sí, pues de estructura simple. Bueno, ahora ya van a estar en tercero. Ya no les voy a dar de estructura simple. Voy a crear un poquito más de dificultad. Empezaré con adivinanzas, pero me paso a la receta, a la noticia, al poema, a la poesía, ¿no? Un poquito de textos un poquito más grandecitos, porque ya obviamente estaban en tercer grado, ¿no? En los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyen la idea central. Muy bien. Mis niños, ¿no? Todavía no relacionan o tal vez todavía yo no he trabajado en el 2020, no he trabajado esta relación como estrategia, porque es una estrategia, ¿no? Darle el título, darle algunas ilustraciones como indicios, el niño me va a decir de qué trata el texto. Puede hacer una predicción verdadera o equivocada. ¿No? Entonces, de repente hago título, imágenes, o de repente hago solo imágenes, ¿no? Y el escenario, los personajes, y por ahí les voy dando, me van dando ellos algunas ideas de qué trata el texto que van a leer. O de repente le doy un párrafo del texto cortito, ¿no? Entonces, por ahí, dependiendo cómo están tus niños, ya esa viene a ser la habilidad del maestro. Pero aquí lo que yo estoy haciendo es identificar las necesidades. Pero yo estoy en tercero. Yo estoy en tercero. Vamos a ponerle 2021 acá para no equivocarnos. Vamos a ponerle 2021, me tocó tercero. Y el 2020, de repente algunos de ustedes están en esta situación, reviso el estándar del grado anterior, ¿ya? Entonces, yo estaba en tercero, tenía que revisar primero lo del ciclo anterior, lo del ciclo anterior. Pero si yo hubiera estado en segundo, ¿qué reviso? El estándar de primer grado es el mismo que de segundo. ¿Qué voy a revisar? Voy a revisar los desempeños. O voy a revisar el estándar de repente, porque en primer grado no lo he desarrollado todo el estándar. Voy a revisar para ver qué desarrollé, qué logré y qué me falta lograr para este segundo grado. ¿Qué logré en primero? ¿Y qué me falta lograr cuando me encuentro en el mismo ciclo? Reviso el mismo estándar, ya no miro el estándar del siguiente ciclo, sino reviso el estándar que me corresponde y ahí empiezo a ver qué hice o qué lograron mis estudiantes y qué me falta lograr o qué no hice, no lo consideré, no lo tomé en cuenta. ¿Ya? Esa es en función a la pregunta que hace una maestra. Entonces ya sí empiezo revisando, ¿no? Yo lo he coloreado donde termina un punto, lo coloreo porque como que es digamos, para mí es un párrafo, ¿no? Es una parte del párrafo, un elemento, digamos, de una idea de lo que se busca. Luego de otro color, otra parte, ¿no? Y esto, miren, si ustedes, no sé si tengo acá el cartel, este año yo me he propuesto trabajar así y ponerle al frente sus desempeños. Y hay desempeños que corresponden para la parte amarilla, hay desempeños que corresponden para la parte turquesa o verde, hay para el otro verde, para el morado, ¿no? Hay un cuadrito por ahí, no sé si les he compartido, donde eso quería trabajar, ¿no? Con las maestras de mi escuela. Lo he colgado en el Drive, les parece una buena propuesta porque nos ayuda un poco más a clarificar más en lo que realmente se busca trabajar con los estudiantes, ¿no? Entonces, miren, de cada parte empecé a identificar las necesidades. ¿Por qué? Porque el año pasado, de abril a julio, era el periodo de consolidación, o sea, de nivelar a aquellos estudiantes que no habían logrado lo que el estándar dice o que de repente yo no había trabajado lo que el estándar me pide, a pesar de haber tenido A.
Por eso es que miren, maestros, al término del grado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en primero, mis niños no pueden tener AD. Yo no les puedo poner AD porque todavía no he trabajado todo el estándar, ¿no? He trabajado parte del estándar, algunas cosas del estándar, y yo le voy a poner AD cuando logra todo el estándar y supera lo que lo que el estándar le plantea. Ahí recién le pongo AD. Ahora, mis niños que están en primero, algunos estarán en inicio y la gran mayoría estará en proceso, porque yo me encuentro en proceso en mi planificación, pues no he trabajado todo, ¿no? En segundo grado tendré más niños en proceso y tal vez menos niños en inicio y tendré más en proceso o en logro alcanzado, ¿no? Entonces miren ahí lo que tiene que ver cuando hacemos ese análisis, lo que tiene que ver con la evaluación y nosotros equivocadamente estaba en primer grado y veíamos a un niño pues que tenía muy buenas habilidades, pero no lo mirábamos con relación al estándar, y yo le ponía AD, 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 en primer grado AD. El directivo, está bien, muy bien, ha llenado su CIAGIE, profesora. Pero cuando ya empecé a hacer este análisis, yo dije, ¿y por qué le puse en primer grado AD si todo el estándar no ha sido trabajado en su totalidad? Hay cosas que faltan. Y yo le debo poner AD cuando dice, cuando se logre, inclusive dice, cuando se logra la competencia o se supere el nivel del logro de la competencia. El nivel del logro de la competencia es el estándar, ¿no? Porque la competencia no se logra en un ciclo ni en un grado. La competencia se logra al término de la educación básica regular. Entonces, miren, maestros, voy haciendo estas cositas que van surgiendo en la explicación. Empiezo a hacer el análisis, ¿no? En este caso, en la competencia, lee diversos tipos de texto. Pero para ello, ustedes tienen el esqueleto, como se dice, tienen la matriz, ustedes copien y peguen solamente el desempeño que les corresponde. ¿Y de dónde lo van a copiar? Del programa curricular, ¿no? En PDF lo remarcan, control C y lo llevan a su cuadrito. Pueden empezar haciendo eso. Cuando se proponen en menos de una semana lo hacen. Ya, si quieren hacer ese trabajo, un día cada área. Un día comunicación, un día matemática, un día personal, un día ciencia. Ya están las 4 áreas básicas. Un día para cada área. Ya tienen el esquema ya, ¿no? Dependiendo del grado que están. Si estás en segundo grado este año, tu cuadrito cambia, ¿no? Unes esta fila, pones el tercer ciclo, pones tu estándar de primer grado y dejas el otro espacio, creas acá otro recuadro para poner los estándares, para poner los desempeños. Acá pones los de primero y acá pones los de segundo. Y vas midiendo qué desempeños ya hiciste, qué desempeños aún te faltan, ¿no? A mí me favorece mucho el estándar. Yo no trabajo casi con los desempeños. Yo trabajo más mirando el estándar porque es una mirada más grande, ¿no? Más grande. Me detalla más cosas. Pero a veces hay cositas que en el estándar, de repente, tengo que ir yo también a Google y ver cuando me dice lee diversos tipos de textos de estructura simple. Googleo. Textos de estructura simple, ¿quiénes son? Tengo que ir conociendo también el contenido, ¿no? De lo que me describe el estándar. Ya. Me dice de estructura simple. Chistes, adivinanzas, pregones, ah, refranes. Eso tengo que trabajarlo en primero. Cuento también está considerado como un texto de estructura simple, pero cuentos cortos, ¿no? No cuentos largos. Cuentos cortos donde se puede evidenciar los 3 elementos, ¿no? El inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, los cuentos que ellos leen, ¿no? Caperucita Roja, El Soldadito de Plomo, Pulgarcito, y todos esos pequeños cuentos que son muy conocidos por todos ellos, ¿no? Se convierten en textos de estructura simple. Entonces, y así tengo que ir descubriendo yo qué significa, ¿no? ¿Qué significa? Muy bien, por ahí, ideas centrales. ¿Cómo googleo? ¿Cómo puedo hacer o qué estrategias me ayudan a identificar las ideas centrales del texto para niños de 6 años? Plum, me sale en el internet. Y ahí viene, ¿no? Relacionar título, imagen, imágenes,
palabras con imágenes o de repente un fragmento del texto que yo considere importante o como que está en el inicio, como que está al final, pero no está en la parte central, o sea, no me da la idea central, son indicios que me pueden ayudar a que mi estudiante pueda hacer esas famosas predicciones, ¿no? Me pueda decir antes de leer el texto cuál es la idea central del texto, ¿no? O cuando ya esté en contacto con el texto. ¿Qué más? En la otra parte encontré que el estudiante sí obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otra semejante, pero no realiza inferencias locales o tiene dificultad para realizar inferencias locales, ¿no? ¿Y por qué tiene dificultades para realizar inferencias locales? Porque de repente pues no he desarrollado algunas estrategias que puedan apoyarse, ¿no? Que pueda apoyarse el estudiante para hacer las inferencias, como es el título, como son las imágenes, como son algunas palabras del texto, que yo puedo trabajar con ellos, ¿no? A partir de información explícita, dice explícito, ¿qué significa explícito? Información que está en el texto, tal cual, ¿no? Aquí también va algo que yo encontré, ¿no? Nos decían hace hasta el 2019 o mucho antes del 2019 que teníamos que desarrollar en los niños de primer grado los tres tipos de preguntas, literales, ¿no? Criteriales e inferenciales. ¿Cómo voy a desarrollar inferenciales si el estándar me dice, ¿no? A partir de información explícita? Y la información explícita solo llega al nivel literal, ¿no? Lo explícito llega solo hasta el nivel literal. Entonces, esto quiere decir, ¿no? ¿Cómo nos engañaban? Y nos engañaron, ¿por qué? Porque no leíamos, pues. Entonces, eso me hace pensar que los que nos dijeron eso no habían leído el estándar, ¿no? Entonces, yo después me doy con la sorpresa y digo, acá están locos. El que ha leído y ha llegado con esa información, ¿no? El que dio esta información no la tiene clara. Pero si acá dice información explícita, tal cual. Y para identificar información explícita, yo utilizo las preguntas literales. Entonces, ¿cómo voy a trabajar en primer grado o en segundo grado preguntas de nivel criterial o de nivel inferencial? ¿No? Contradictorio, ¿no? Entonces, para que no nos sorprenda, es importante que nosotros manejemos esta información. ¿Ya? Entonces dice, interpreta el texto considerando información recurrente, interpreta, da su opinión, opina, ¿no? Él opina sobre lo que observó, ¿no? Si le di para que lea el cuento o le leí el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Información explícita del lobo, por ejemplo, ¿no? Tengo ojos para mirarte, tengo orejas para escucharte, tengo nariz para olerte, tengo eso, ¿no? Tengo eso, tengo manos para, y tengo boca para comerte, ¿no? Entonces, todo eso, el estudiante pues va a interpretar, va a imaginarse un lobo, ¿no? Que se come una abuelita y que entonces se imagina que el lobo, el niño de primer grado, ¿no? Se imagina que el lobo es gigante. Y profesora, ¿y cómo entró la abuelita a su barriga? Que primero se comió su cabeza, luego sus brazos. Miren cómo vamos desarrollando la creatividad mental en el estudiante. Cómo se va imaginando, ¿no? Entonces yo ahí le planteo la pregunta, ¿y cómo crees tú que fue? A ver, imagínate, ¿cómo es el lobo? Ay, profesora, yo lo he visto por la televisión, pero es chiquito. Pero en la selva dice que existen lobos gigantes, ¿no? Entonces, miren su imaginación del estudiante. Pero eso tengo que yo conocerlo, ¿no? Tengo que dominarlo, qué implica cada parte de este desempeño. Miren, a partir de esta pandemia, algo bueno nos trajo, nos hizo ponernos en contacto con el estándar, ¿no? Antes no mirábamos el estándar, ay, mirábamos más los desempeños. Entonces mirábamos más lo chiquitito y no mirábamos más lo grande. Y a veces leyendo el estándar o leyendo los desempeños, en otro cuadrito está, eh, cuando yo estoy haciendo esta estrategia de alinear para cada parte del estándar, digamos que para cada color, porque este es un solo estándar, es todo esto que está coloreado en segundo grado y es el estándar de tercer grado y marca la diferencia, ¿no? Aquí estoy presentando el mismo color, miren, dice lo mismo, dice lo mismo, ¿y dónde cambia? Acá. El de tercer grado no tiene lo morado, pero el de segundo grado no tiene lo plomo.
Entonces, acá en el de tercer grado hay un mayor grado de dificultad. Es el mismo estándar, que se va repitiendo, pero con mayor grado, ¿no? Con mayor gradualidad de dificultad. Y así van todos los estándares hasta llegar a quinto de secundaria. Si yo leo el estándar del ciclo 2, voy a encontrar mucha similitud, pero hay cosas que no puede desarrollar el niño de inicial, pues por sus características, ¿no? Las características que tiene. Entonces, miren, eso es lo que tenemos que hacer. Ese es uno de los pasos o una de las estrategias que yo les comparto que tenemos que hacer para poder elaborar mi planificación. Aquí estoy identificando las necesidades que tienen mis estudiantes, ¿ya? Luego, estructura para el desarrollo de las competencias. Dice, acciones para la continuidad y consolidación durante el año. Eso lo dice la norma técnica. Entonces, tenemos un periodo de consolidación de los aprendizajes desde el año pasado. Duró de abril a julio. Y tenemos un periodo de continuidad de los aprendizajes. Lo decíamos en la reunión anterior, ¿no? Un periodo de continuidad. Pero para saber qué voy a trabajar en este periodo de consolidación, que son los niños que presentan estas necesidades, yo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una planificación diagnóstica, una evaluación diagnóstica. Entonces, miren, aquí se ve la importancia de planificar este periodo diagnóstico, que puede durar 2 semanas, que puede durar 3 semanas. Dice la norma técnica para este año, el docente toma las decisiones. Nosotros tomamos las decisiones. Por eso que al momento de hacer nuestra calendarización a nivel institucional, tenemos que ver ese periodo, cuánto va a durar ese periodo de diagnóstico, ¿no? Para recoger la información. Va a estar en función a las necesidades que yo puedo identificar en mis estudiantes. Primero, empiezo analizando eso, ya lo puedo ir haciendo y puedo ir viendo, ay, mira, esto sí trabajé, esto no lo trabajé. Mira, esto no vino una actividad para esto, una experiencia, entonces lo voy tomando en cuenta para trabajarlo. Y ahí me va a ir arrojando en toda la matriz, me va a ir arrojando, eso es solamente para cuestión de modelo, me va a ir arrojando lo cuánto me falta trabajar con mis estudiantes. Pero no te preocupes porque tienes de abril a julio el periodo de consolidación. ¿Y qué haces con los otros niños? ¿Los atrasas? No, con ellos va el periodo de continuidad. La misma actividad, donde le cambias es en los criterios. Ah, ¿hago otra experiencia? No, la misma experiencia, ¿no? Listo. Bien, entonces seguimos con la planificación anual. La planificación anual, entonces mi planificación tiene que ser diversificada y tiene que ser contextualizada, ¿no? De acuerdo a las necesidades, características de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, comparar, me dice la norma técnica, comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final del ciclo y establecer la distancia existente, la brecha, ¿no? Entonces, tengo que comparar. Si estoy en cierre de ciclo, comparo lo que me faltó trabajar del ciclo anterior. Si me encuentro en el mismo ciclo, veo qué parte del estándar ya se logró con mis estudiantes y qué parte no se ha logrado para planificarlo en el presente año. Y si tú compras una planificación o alguien te hace tu planificación, no está respondiendo a eso. Por lo tanto, no vamos a cortar la distancia que hay entre las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Muy bien, pero también me hablan, ¿no? En la planificación anual, yo tengo otros insumos. Aprendo en casa, esto lo dice, ¿no? La norma técnica es un insumo, lo dice desde la primera vez que salió Aprendo en casa. Dice, aprendo en casa es un insumo a disposición del docente, quien la usa en función de las características y necesidades de sus estudiantes. Ay, nosotros lo hemos usado tal cual, ¿no? Copia y pega. Ah, miren, ¿no? Por eso es que no he logrado los aprendizajes, por eso que la brecha con mis estudiantes está grande, ¿no? Miren todo lo que enmarca esto. Dice, las experiencias de aprendizaje desarrolladas deben ser diversificadas por el docente. Claro, pues porque ahora ya sé qué cosa es diversificar, ya conozco las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ya conozco sus características, ya sé lo que le falta, lo que necesita, en qué nivel se encuentra, si se encuentra en inicio, en proceso, quién me lo ha dicho, la evaluación diagnóstica, ¿no?
considerando las características y necesidades de los estudiantes y su contexto, ¿no? Ah, muy bien, yo ya sé cómo es su familia, qué características tiene, si tiene mamá, si tiene papá, si viven juntos, si viven separados, cuántos hermanos tiene, qué número de hermano es él, si él es el mayor, le asignan todas las tareas de la casa, a veces tiene que cuidar a los hermanos menores, si él es el menor, qué cosa es lo que pasa, si él es el intermedio, ¿no? Entonces, me permite conocer ese contexto familiar. Si tiene internet, si no tiene internet, si cuenta con un equipo, un dispositivo tecnológico, qué dispositivo tecnológico. No es que yo quiero chismosear, sino que es información para poder trabajar con mis estudiantes, para poder contextualizar, ¿no? Entonces dice, aprendo en casa, es flexible. Eso me lo decía desde el 2020. Es flexible y parte de una hipótesis, o sea, lo que me dan es una hipótesis, es lo que piensa el que lo hizo, ¿no? Que se puede ir ajustando a lo largo del año en la medida que se van desarrollando las experiencias de aprendizaje en respuesta a la coyuntura actual. Interesante fue lo de Aprende en Casa. ¿Qué más tengo que considerar en mi planificación anual? Los enfoques. Yo tengo que conocer estos 7 enfoques transversales porque se van a ir dando conforme yo voy desarrollando mi experiencia de aprendizaje, voy dando también estos enfoques transversales. ¿Dónde los encuentro? En el currículum nacional. Entonces, miren, yo tengo acá una plantilla, ¿no? Para hacer mi planificación anual. Entonces yo pongo mi experiencia cero, le pongo el nombre. Regresamos a la escuela con alegría para compartir experiencias. ¿Por qué regresamos? Porque son niños de primer grado. Nos volvemos a encontrar si son niños de segundo, ¿no? Volvemos a reencontrarnos. Nos reencontramos si estuvieron en la escuela. Por ejemplo, los niños de segundo van por primera vez a la escuela, porque en primero han trabajado virtual, en segundo virtual, ni siquiera conocen cómo es su escuela. Entonces también nos reencontramos, regresamos, ¿no? Vamos a recién a conocernos físicamente, nos conocemos por la forma como hemos trabajado, sincrónico, asincrónico, por la voz, si es con un Meet, hemos visto la imagen, pero más no, ¿no? Más no, la realidad no la hemos visto. Considero aquí algunos proyectos que de repente me van a ir surgiendo, ¿no? En mi planificación. ¿Qué nombre le pondría a mi proyecto para poder trabajar? Porque ahora yo ya tengo identificadas las necesidades de mis estudiantes, las necesidades de mis familias, ¿no? La brecha que existe de los aprendizajes que les falta lograr. Ya tengo identificados los aprendizajes que de repente no los consideré el año pasado por desconocimiento. Hoy me apunto a trabajar esos aprendizajes que no se han logrado, si continúo en el mismo ciclo, es decir, si estoy en segundo, si estoy en cuarto, si estoy en sexto, ¿no? Y si estoy en primero, revisar el estándar anterior, si estoy en tercero, pasé a tercero este año, revisar el ciclo anterior, ¿no? Entonces voy determinando qué nombres voy a tener, porque la mente es frágil. Y eso se puede hacer pues a nivel de manera colaborativa con todos los integrantes del grado, ¿no? Pero yo, para no pensar tanto, puedo hacer uso de estos títulos que están, que el año pasado me dio Aprende en Casa y que el anteaño pasado también, ¿no? Entonces, acá les comparto los del año pasado. El año pasado venían por ejes. El primer año, el 2020, vinieron por ejes. El 2021 ya no se les llamó eje, le cambiaron de nombre, le pusieron situación, ¿no? Que obedece, pues, como digamos, a ciertos nudos, ¿no? A ciertas situaciones problemáticas o nudos críticos que tenían que ser abordados, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanía y convivencia en la diversidad, salud y conservación ambiental, logros y desafíos del país en el bicentenario, porque el año pasado fue el bicentenario, ¿no? Entonces acá tengo los títulos, de repente algunos de estos me pueden servir o los puedo modificar, claro, los puedo modificar también, pues, ¿no? Entonces ya tengo aquí una primera propuesta, puedo tomar algunos nombres de los otros ciclos, ¿no? Me dan las ideas y no es que voy a trabajar toda la experiencia, uso ese nombre, reviso esa experiencia y la puedo adecuar, ¿no? Adecuar a las necesidades, contextualizarlo, mejor dicho, a las necesidades que tienen mis estudiantes. ¿Qué más voy a poner? La duración y las fechas, ¿no? Y voy llenando este cuadrito de nombres para posteriormente llenar mi matriz de la planificación anual, ¿no? Y se convierte en un insumo para mí
este material de los nombres, ¿no? Se convierte en un insumo. Yo mucho trabajo con cuadritos que finalmente me ayudan muchísimo, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? El eje, el nombre, la duración, pero no es una planificación anual, digamos, completa, solamente me está dando los ejes y los nombres, ¿no? Y aquí tengo una matriz, ¿no? Que también está compartida en la plataforma, también está compartida en la plataforma, ¿no? ¿Qué voy a poner? Los datos informativos, como decíamos anteriormente, los que yo considero necesarios, ¿no? Nombre de la experiencia. Ah, ya tengo mi cuadrito que jalo el nombre de mi experiencia, ¿no? Este cuadrito sería para las... Ahí en ese cuadrito anterior voy a determinar cuántas experiencias finalmente me va a dar, ¿no? Y si voy a hacer algún proyecto, ¿qué nombre le puedo poner? Entonces, con este cuadrito empiezo a jalar para mi matriz de mi planificación anual. La duración, ¿cuánto va a durar? 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas. Ah, y en base a eso, elaboro mi situación de aprendizaje. Ah, pero voy a elaborar las 8. Sí, pues pero es tu programación anual con trabajo colaborativo. Ya en la siguiente, más adelante, en el transcurso de la semana, vamos a aprender a elaborar situaciones de aprendizaje para que las copies y las pegues ahí y ya tienes tu trabajo. Cuando te toca hacer tu experiencia de aprendizaje, tengo mi nombre, tengo la duración, tengo ya mi situación, le doy unas pinceladas, tengo las áreas que voy a trabajar, tengo las competencias, tengo el estándar con la necesidad, ¿no? ¿Qué parte del estándar voy a trabajar? Y tengo las capacidades. Nada más. Acá no se elaboran criterios, ¿por qué? Porque para elaborar los criterios y para determinar la evidencia, tiene que ser ya en mi experiencia de aprendizaje, porque estoy digamos, más conectada con lo que busco trabajar. La planificación anual es muy general. Entonces, ¿para qué me voy a romper la cabeza pensando en criterios y en evidencias si eso lo voy a hacer mejor desde mi práctica, lo voy a hacer mejor cuando elaboro mi experiencia de aprendizaje propiamente dicha? Esta es mi propuesta, ¿no? Pueden haber otras propuestas de formatos. Hay miles de propuestas de formatos para la planificación anual. Yo he revisado varios y de todos los que he revisado he construido la mía, la de mi institución educativa, en base a la funcionabilidad, en base a lo que yo necesito realmente de esta planificación anual. No necesito más. Los criterios, ya pues dejo chamba para la experiencia, ¿no? Los criterios y las evidencias, eso es lo único, y las secuencias de actividades son para mi experiencia propiamente dicha, ¿no? Si no, me voy a quedar sin chamba en las experiencias. Entonces, tampoco tenemos que agotarnos, cosas puntuales. Aquí mi chamba está en el nombre de la experiencia, en elaborar la situación de aprendizaje, y como ya en el cuadro, en la matriz que está pintada, tengo determinadas las necesidades de aprendizaje, entonces esta matriz jalo, ¿no? Lo que voy a ir trabajando, lo que yo considere que debo ir trabajando en cada experiencia de aprendizaje. Ah, en comunicación, ¿qué voy a trabajar en la 1? Ah, voy a trabajar primero lo de segundo. Nadie sabe que voy a trabajar lo de segundo, ¿no? Voy a trabajar, voy a consolidar ese estándar que aún todavía me falta, esos aspectos del estándar que aún todavía me faltan. Bien, maestros, no sé si hay hasta aquí alguna pregunta, pueden hacerla por el chat para responderles. Dice, ¿puede pasarnos esas diapositivas? Claro, ahí están en la plataforma. Yo ya las envié para que las suban esa información y ustedes la tengan a la mano y les pueda ser útil y la puedan mejorar. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, tenemos unos minutitos para hacer la pregunta. A ver, para planificar en grados intermedios, ¿considero estándar o desempeños? Estándar, siempre estándar. ¿Cómo haríamos con 3 grados o unidocente? Ya. ¿Cómo haríamos con 3 grados? Tendríamos que trabajar el estándar pues, del ciclo que le corresponde. Si tiene 3 grados en unidocente, tiene primero y segundo y tiene probablemente tercer grado. Entonces, con primero y segundo no tendría mucho problema. Trabajo el estándar y hago lo mismo. Y con tercer grado tendría que trabajar el estándar que le corresponde a tercer grado. Pero en este periodo de consolidación, de abril a julio, tengo que ver qué cosa no he trabajado con estos grupos, con este grupo de niños que se encuentra ahora en un nuevo ciclo.
del ciclo anterior. ¿Qué cosa le falta? Entonces voy a mirar ahí, ¿no? De manera homogénea, voy a trabajar la necesidad hasta llegar a julio y de repente ya en julio voy enrumbando a este grupo de niños de tercer grado a la continuidad de sus aprendizajes. Ya, miren, aquí inclusive ya la parte de la, de la unidocencia ya debería mirarse no con ciclos partidos, ¿no? Debería ser primer y segundo grado unidocente. Tercer y cuarto, otro bloque, quinto y sexto, otro bloque, por la estructura que tenemos del currículo nacional. Pero miren, aún todavía siguen mirando, ¿no? Primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿No? Los intereses son bastante diferentes, ¿no? Si miramos desde esta forma de planificar que nos orienta la cartilla de planificación y lo que nos orienta pues, el currículum nacional. Entonces, la unidocencia tendría que ser mirada con 2 grados más no con 3, pero por ahora tratar de consolidar, maestra, a los niños, o maestro Daniel, tratar de consolidar a los niños de tercer grado qué cosa no lograron de segundo para afianzarlos todavía, porque probablemente hay cosas de segundo del estándar que no se han logrado. Entonces, todavía no puedo avanzar a tercer grado hasta que no se consolide primero lo del ciclo anterior. Dice, ¿cómo haríamos con 3 grados en un solo formato? Sí, en un solo formato, pero ya tiene acá un primer formato, usted tendría que adecuarlo a esa necesidad que tiene, esas particularidades que tiene, ¿no? Tendría que trabajar, en este caso, en la misma experiencia y variaría, las competencias no variaría el estándar nada más, porque las capacidades son las mismas. Aquí tendría que agregar otro recuadro más para ver qué parte del estándar del siguiente ciclo necesitaría trabajar. Pero creo que, repito, ¿no? De marzo a julio, de abril a julio, tendría que ver qué es lo que le falta a los niños de tercero que no lograron del ciclo anterior. Igual a los de segundo, que les falta, que no lograron en primero, ¿no? Y una de las necesidades es la lectura, ¿no? Si en la zona urbana hay dificultad con la lectura, imagínense en la parte rural también debe ser un poco complicado por ese tema de la conectividad. ¿Puede pasarnos esas diapositivas? Sí, ahí están en la plataforma. Gracias, muchas gracias maestra Eliana, gracias. Dice, profesora, ¿cómo hago para que me puedan pasar sus gráficos? ¿Podrá ser por mi correo? Que es, ya, eso se encarga la parte técnica, ¿ya? Hay una plataforma, maestros, creo que tienen que entrar a la plataforma de Piaget Educa y ahí está toda la información que estamos compartiendo. Y creo que inclusive está la grabación, me parece, ¿ya? Cualquier cosita, maestras, a través de la plataforma y atentas a más capacitaciones, maestros. Espero haber sido clara con ustedes, haber disipado muchas dudas y como les digo a mis niños, ahora sí, manos a la obra. Revisar, revisé y no estaban todas las diapositivas. Muy interesante, gracias. Voy a comunicarme con los encargados para ver si para la próxima reunión, que es el día viernes, esté todo el material colgado, maestros y maestras. Muchísimas gracias, un abrazo, feliz tarde y a seguirnos cuidando. No bajemos la guardia. Gracias, muy interesante, gracias. Gracias a ustedes, maestros. Muchas gracias.